Bien, entonces hoy vamos a trabajar lo que son las funciones de contar. Al correo les he compartido unas diapositivas donde está todo lo que es la sintaxis de las funciones. Son 4 funciones que vamos a trabajar y seguido de eso un archivo Excel donde vamos a poner en práctica cada una de estas funciones. Me permito acá compartirles, denme en un momento, quiero... Ya les comparto. Bien, les decía, hay 4 funciones. Contar, contar.sí y contar.sí punto conjunto. ¿Por qué tantas si todas sirven para contar? ¿Cuándo utilizar una o la otra? Contara, por ejemplo, es la función que permite, nos dice que es una función estadística y nos sirve para contar el número de celdas que no están vacías, incluyendo los valores de error y texto. Hay que tener en cuenta que esas celdas que no están vacías, además, ella tendrá en cuenta las que no tienen números. O sea, en otras palabras, es la función que nos permite contar aquellos valores que son diferentes a a números y a estar vacías. Para eso sirve contar. Porque puede pasar que ustedes necesitan contar, pero no cuentan con un campo numérico, ¿sí? Porque está la función de contar que hace eso, cuenta a partir de números. Sino que tienen, por ejemplo, necesitan saber cuántas personas están registradas en un listado y solo esa tabla comprende nombres, dirección, correo, teléfono y como tal no tiene campos numéricos para aplicar la función de contar. Entonces, ¿cómo hacerlo cuando tenemos ese tipo de tablas así? Lo que aplicamos una función que se llama contara. Y ella va a contar todo aquello que sea diferente a números y a estar vacía, a estar la celda vacía. De hecho, es muy empleada cuando necesitamos descartar la celda vacía. Más que todo por ese lado es que la empleamos. Toda función, y como les decía en el encuentro pasado, cuando veíamos las funciones básicas de sumar, promedio, max y min, les decía que toda función tiene una sintaxis y todas tienen esta forma que estamos viendo acá. Comienzan con un signo igual, el nombre de esa función que debemos escribirlo de la forma correcta, porque si no escribimos el nombre tal cual está registrada en Excel la función, entonces nos puede salir el error que se llama numeral nombre, y es que está errado el nombre de la función. Y entre paréntesis los parámetros que tenga la función, o sea, eso es lo que varía entre una función y la otra, lo que está dentro del paréntesis. Entonces, yo siempre les he dicho, no necesito que se memoricen las funciones, la sintaxis, porque Excel tiene algo muy chévere y es que cuando usted está escribiendo igual,
él automáticamente se activa y, por ejemplo, voy a escribir el nombre de una función. A la medida que voy digitando las letras, él me va mostrando un globito donde me está mostrando todas las funciones que inician con esas letras que se han introducido en el momento. Entonces, si usted no la recuerda con exactitud, porque puede pasar, por ejemplo, la función suma, que era la que permite totalizar, la que vimos la clase pasada, se escribe así, suma, S-U-M-A. Pero ya si usted necesita es sumar a partir de condiciones, entonces se llama sumar con R, S-U-M-A-R, punto sí. Ejemplo, para cuando tenemos una condición. Entonces, no es necesario memorizarlas, pero sí tener claro para qué sirve cada uno y sus parámetros, en qué consiste. Bien, ya vamos a ir mirando para los que son, pues, primera vez están trabajando estas funciones, se vayan familiarizando más con el tema. Entonces, la sintaxis es la estructura. Comienza con igual, se llama contara y dentro de paréntesis solo tiene un parámetro que es el rango. ¿Qué es un rango? Hola, cierren el micrófono. Si tienen alguna pregunta, pues actívalo, pero sí, para que no haya acá ruido. Bueno, entonces, ¿qué es un rango? Son celdas continuas, o sea, son un grupo de celdas continuas. Eso es un rango. Siempre está representado con el nombre de una referencia celda, o sea, una celda inicial, 2 puntos que significan hasta una celda final. Y entonces todo lo que esté en medio de esas 2 celdas van a estar incluidos en ese rango, ¿sí? ¿Y qué debe hacer? Pues según la función que hayamos seleccionado. En este caso, contara. Entonces, miren lo que nos dice acá. ¿Qué es rango entonces? Porque ese es el único parámetro que tiene la función. Es el conjunto de celdas que contienen los valores diferentes a números y que se desea saber su cantidad. También tenemos que tener presente que no solo números, sino que también estén vacías. ¿Ok? Y acá en la diapositiva 3 encontramos un ejemplo. Nos dice que en el libro de Excel que se llama Taller Contar, específicamente en la hoja Contar, se requiere saber cuántas personas están registradas en la tabla. Para ello, en la celda D3, ingrese la siguiente función. Entonces, vamos a ir a ese libro, ya les comparto. Ya les comparto acá el libro. Ay, no, ese no es. Es el listado de ustedes. Ya les lo muestro. Es este. ¿Me confirman si lo están viendo, por favor? Sí, señora. ¿Ya tienen el archivo? ¿Ya lo descargaron? Sí, señora. Bueno, tenemos una tabla muy pequeña, solamente 2 columnas, una que tiene un nombre y la otra que tiene una edad, ¿sí? De acuerdo a lo que nos está diciendo allá el ejercicio, necesitamos saber cuántas personas están registradas en esta tabla. Hay 2 opciones. La primera es que usted cuente a partir del texto, o sea, usando la función contara. Y la otra es que contemos a partir de los números. ¿Quiénes son los números? Las edades. Ya esto sería usando la función contar, para que vean que hay 2 formas. Pero ahorita hacemos la segunda. Primero vamos a tener en cuenta la que nos están pidiendo allá en el ejercicio. Entonces nos decía la sintaxis de la función que comienza con un igual. Entonces, miren, yo les decía, no es necesario memorizarlas porque cuando yo comienzo, mira, aquí he escrito CO y miren cómo el listado de las funciones que comienzan con esas 2 letras. Ahora, con C y ahí sí ya se va reduciendo. Entonces, si yo no recuerdo exactamente cómo se escribe, pero tengo claro lo que voy a hacer porque tengo claro para qué sirve la función, entonces la busco. Entonces, está concatenar, que ya ustedes la conocen, que es para unir textos. Y por acá yo estoy buscando la que se llama contara, miren acá. La puedo terminar de escribir o sencillamente en este globito, en este cuadrito, le doy doble clic y él, miren,
me abre el paréntesis. No se les vaya a olvidar nunca el paréntesis. Y dentro de él, entonces, que el valor 1, el valor 2, o sea, el rango de celdas donde están los registros que quiero contar. Entonces, ¿dónde comienza? En A1. Y pueden hacerle con Shift y bajar para que él vaya reconociendo hasta el final. Ya terminé. Ahí. Dice que va de A2 hasta A45. Mírenlo ahí. A2 hasta A45. Recordemos que la sintaxis simplemente pide eso, el rango de celdas, no pide nada más. Entonces, si yo cierro el paréntesis acá, he terminado, presiono Enter y automáticamente me dice que hay 44 personas registradas. Si quiero verificar que eso es cierto, aunque no deberíamos dudar, pero de todas maneras para demostrarles acá, voy a seleccionar el rango de celdas y observemos acá en la barra de propiedades, aquí estoy señalando con el cursor, que dice recuento 44. O sea, siempre que ustedes seleccionen, si son como en este caso solo textos, entonces él lo que hace es un conteo. Recuento es contar. Entonces él me dice que hay 44 celdas o 44 registros. No celdas porque si están vacías él no las incluye. Entonces hay 44 registros. O sea, que sí lo está haciendo de la forma correcta. Pero lo chévere es que si por alguna razón hay una persona de estas, por ejemplo, acá está 2 veces David, yo a propósito le voy a borrar ese registro. Miren cómo automáticamente él la descarta por tratarse de una celda vacía y entonces me dice que hay 43 registros y eso está genial. No sé si les resulte útil la sola función así o tenerla presente que existe para cuando, como les decía, ella es muy útil cuando necesitamos saber, o sea, conocer el total, la cantidad, pero sin tener en cuenta las celdas vacías. Entonces, de pronto, por allá en una fórmula donde se empleen varias funciones, esto nos puede resultar muy útil. Voy a borrar entonces por acá a Luis. Entonces, lo borro y automáticamente él se está actualizando. Quiero validar algo aquí. Quiero validar y es que vuelvo a seleccionar y miren, acá me está diciendo 42 el resultado y ya tengo todo seleccionado y acá en la barra de propiedades me dice que hay 42 también. O sea que esta información que me da la barra de propiedades está basada en esta función, en contar. ¿Preguntas, muchachos? Profesor, usted seleccionó desde A2, ¿verdad? Hasta A45. Ah, sí, ya vi. Sí, porque en A2 es que inician los registros y finalizan en A45. Incluso, como lo más probable es que la tabla crezca y uno no conozca el límite de ella, o sea, dónde finaliza, o la queremos dejar abierta para que cuente todo lo que está en la columna A, yo le puedo decir que esta va, por ejemplo, yo sé que el fin de las filas de Excel es de 1.048.576, si no me equivoco. ¿Se acuerdan de dónde estoy sacando ese número? Cuando hicimos la primera clase vimos que Excel tiene un límite. Entonces, la última fila de Excel, si no estoy equivocada, es esta, 1.048.576. Bien, o esa es una opción. Miremos cuánto nos debe registrar los mismos 42, porque es que las otras están vacías. Pero miren, si yo me voy, por ejemplo, acá a la celda A45, A46, que es la siguiente, y coloco un nombre aquí cualquiera, Marcela, por ejemplo, digamos que Marcela tiene 34 años, veamos si está incluyéndolo en el conteo, y miren que sí, estamos en 42 y ahora estamos en 43. ¿Por qué? Porque él está, ya yo le dije que iba hasta la última fila, pero si ustedes no se acuerdan de este numerito, también lo pueden hacer de esta forma, y es que le cuente todo lo que está en la columna A. Miren, esto se puede hacer, o sea, toda la columna A. El tema es que al contar toda la columna A, él va a incluir el encabezado, ¿sí? Entonces tienen que tener presente eso. Porque lo que veo es que acá no me deja, no me deja si le coloco específicamente que comienza en A1, él va
él no va a tomar para la otra. Mientras que no lo coloca ahí, no lo coloca en azul es porque no lo está leyendo. Esto se fue, esa es otra forma. O sea, toda la columna, AA, de A hasta A, y ya él sabe que es toda la columna. Pero pasa eso, de que la primera fila, sabemos que para nosotros no es un registro, es el encabezado y por eso lo va a contar. Sin embargo, pero ahorita pues ya se sale del nivel básico que estamos trabajando, les quiero decir que hay una solución, y es que en Excel se pueden incluir tablas de datos. Cuando ya Excel está reconociéndola como una tabla de datos, él siempre va a tener claro que la primera fila es el encabezado, y entonces en este tipo de operaciones él no incluye ese encabezado. Entonces nos daría lo que estamos buscando, los 43, que son efectivamente la cantidad de registros que hay en la tabla. Bien. ¿Cómo se siente con esa función? ¿Ya la habían utilizado antes? ¿No lo habían utilizado antes? Hola, profe, tengo una pregunta. Hola. Es que pues yo usé la herramienta de alzar la mano, pero no la había visto, entonces ahorita todos como que querían hablar. Tranquila, Sandra, dime. Cuando quiero hacer el conteo, tengo que pararme desde la celda inicial donde va a contar. Es que yo no, pues estaba tratando de hacer lo mismo que usted hizo y no me permitía, entonces me tocó pararme en alba, darle igual contar a escribirlo porque pues ahí me lo arrojaba, pero no me permitía cuando lo seleccionaba. O sea, no sé qué si es la versión del Excel. O sea, es necesario pararse desde la celda que quiere que le cuente, donde uno quiere que le cuente. No Sí, sé si porque me es hago un rango. Sí, Sandra, es un rango, y recuerda que el concepto de rango quiere decir que es hay que identificarle la celda en que comienza ese conjunto de celdas que tú vas a incluir, y luego el nombre de la celda en la que finaliza. Y está separado por 2 puntos porque esos 2 puntos se llaman hasta. Entonces, lo que le estás diciendo es, por ejemplo, desde A2, cuando le indicas acá que es A2, hasta, con los 2 punticos, hasta donde termina. Por ejemplo, digámosles que hasta A100, por darle ahí un fin. Y entonces, él va a hacer la función de contar. Mira que ya no me está diciendo 44 como hace un momento, porque ya no está incluyendo la fila 1. O sea, yo te estoy teniendo la precaución, como esto es una tabla sencilla, de no incluirla. ¿Cómo? Diciéndole que inicie en A2. Siempre que utilicemos los 2 punticos, él va a contar o va a incluir todo lo que está desde ese parámetro inicial hasta el final. O sea, todos en medio de él. Creo que en el primer encuentro hablamos cuando conocíamos los nombres de celdas, yo les hablaré de los 2 punticos y del punto y coma. Ya si tú quieres solo me interesa A2 y la A100, por ejemplo, entonces utilizas punto y coma, pero entonces él solamente tendría en cuenta los 2 valores. Aunque bueno, vale, gracias. eso no cabe en esta función, ¿no? Eso de pronto cuando vayan a sumar o en una fórmula más que todo. Generalmente en las funciones son rangos. Bueno, entonces queda claro para qué nos sirve contar. Contar es para contar registros que son diferentes a números, y que además él exceptúa las celdas vacías. De hecho, si por alguna razón yo coloco acá un número, él lo va a contar, porque para él esto también es un dato, ¿bien? Y está dentro del rango. En otras palabras, nos sirve para contar excluyendo las celdas en blanco. Eso es todo. Bueno, vamos a continuar acá, y entonces necesito volver otra vez a la diapositiva. No sé si antes de continuar alguien tiene alguna inquietud. ¿No? Parece que no, están todos calladitos. Ok. Entonces quiere decir que todo está claro. Vamos a continuar entonces acá la diapositiva. Estábamos acá en la diapositiva 3, nos decía que hay un ejemplo
que se necesitaba saber cuántas personas están registradas en la tabla. Y entonces nos dijo cómo en la celda D3 ingresáramos la función, que fue lo que hicimos, y obtendríamos el resultado de 44, que ya sabemos que inicialmente así nos dio 44 personas registradas. Luego ya yo comencé a mostrarles la utilidad de la función y entonces borré algunos registros y él comenzaba a restarlos. E incluso amplié un poco el rango, no lo llevé hasta 45, sino que lo llevé hasta el final, hasta la última fila de Excel, y él lo que hacía era que no contaba esas celdas en blanco, que estaban después de la celda A45, pero en el caso que yo fuese a actualizar, a incluir nuevos registros, sí los estaba incluyendo. Si yo lo dejo solo hasta 45, en el caso de seguir alimentando la tabla, no lo va a incluir en el conteo. Tengan presente eso, porque pues él solamente está viendo o está contando hasta 45. Entonces, para que sea más dinámico, yo sugiero que lo hagan, que lo amplíen hasta el final, ¿sí? Hasta la última fila. Bueno, veamos acá la función contar. Dice que es la función que cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. Y eso está chévere. ¿Por qué? Ustedes vieron el ejemplo que yo hice ahorita de que en la fila donde deben ir los nombres coloqué el número 20. Bueno, si yo usara esta función, que es para contar números, entonces él me arrojaría el número 1 como resultado. ¿Por qué? Porque si yo le digo que contar desde A2 hasta A45, por ejemplo, él solo va a encontrar un registro que tiene números, o sea, él solo cuenta números. La que veíamos hace un momento cuenta todo, excepto las celdas vacías, y esta cuenta solo números. Entonces, hagámoslo allá. Miremos acá el ejemplo, nos dice en el libro de taller contar, en la hoja contar, o sea, ahí mismo donde estábamos, se requiere saber cuántos registros hay a partir de la edad. Observen que en esa misma columna hay datos numéricos y de texto. ¿Sí es cierto que hay datos numéricos y de texto? Yo solo veo números, pero bueno, lo podemos organizar. Y cuando yo le aplique contar, de B2 hasta B45, el resultado va a ser 40. La función excluye los datos que son diferentes a números. Entonces, vamos allá. Ya recuerdo qué fue lo que pasó ahí. Lo que pasa es que cuando yo empleé ese material, habían en la misma columna de edad, están viendo ahorita porque ahí dice que hay textos, acá no los hay. En esta misma columna de edad, por ejemplo, no decía 50 en números, sino que estaba en letras. Por ejemplo, así, 50. Pero como yo usé esta misma tabla en otra clase, pues la corregí y entonces quedó así. Bueno, vamos a ponerle aquí a Fabio que tiene 28. 28. Esto lo estoy haciendo a propósito, ¿no? Aquí hay una vacía. Vamos a dejar vacía. Vamos a dejarla así. Con eso tenemos una variación. Y aquí entonces me están pidiendo que cuente cuántos números hay. ¿Cuántos números hay? ¿Sí? Obviamente el resultado que me va a dar no va a incluir esta porque tiene texto, que es la celda B3, ni la B9, y probablemente tampoco esta, que está vacía, que es la B26. Vamos a ver cuánto nos da. Ya nosotros sabemos que en total aquí hay, déjenme ver cuántos hay acá. Se detuvo. Me dice que hay 44. Entonces, la función decía que es igual contar solita. Abro paréntesis y le digo que va de A2, 2 puntos, hasta, voy a colocarlo hasta el final, hasta 1.000.000
48.576. Cerramos el paréntesis. Me aparece 0. Veamos, yo creo que ese 0 es por esta que está acá. Ah, perdón. A2, claro, él me dice 0 porque yo le puse, fue a contar la columna de B2 hasta B 1.048.000. Ahora sí, disculpen ahí, él me dio 0 porque claro, él estaba mirando acá en la columna de A y él no encontró ningún valor que fuese igual a número. Entonces por eso digo 0. En cambio acá sí me está dando un resultado, me está diciendo 43. Veamos si es cierto. Yo le voy a decir que no me muestre los valores que son en letras y le damos acá a aceptar. Y miren, si yo selecciono, a ver el recuento, me dice que son 43. Bien, entonces sí es cierto. Si esos valores, esas celdas que tienen texto, yo lo corrijo, no lo coloco así en texto, sino en números como debe ser, 50 y 28 acá, él me debe dar la suma de ellos dos, entonces sería 45. Bien, muchachos, ¿preguntas hasta ahí? Es que yo le doy igual y escribo las primeras iniciales. Entonces ahí mi Excel pues me arroja varias opciones. Entonces digamos si yo le doy la que dice contar y luego voy a seleccionar las celdas, no me lo permite, o sea, me deja hasta cierto punto. Digamos, bueno, hasta cierto punto que me dejo y le doy enter y no me arroja resultado. No sé cómo, en qué parte es que le arrojas, que le arrojas la palabra contar de una vez con el paréntesis. Ahorita me tocó hacerlo manual en la pregunta anterior, pero yo veo que no lo haces manual. ¿No te muestra las opciones de función cuando vas escribiendo contar? Abres Me lo paréntesis. arroja. No, yo lo escribo con hasta la N, digamos, y me arroja las opciones ahí mismo en cuadrito. Entonces, digamos, yo elijo contar, como un menú me lo arroja ahí. Cuando yo le doy... doble clic para que te la puedas seleccionar. Espera un momentico. Profesora, una pregunta, ¿usted cuántos Ya, registros gracias. le da? ¿Qué resultado le da ahí? Cuando yo fui a validar, ¿te acuerdas que yo tenía con textos? Me daba 43. Ahora Sí, quité sí. los textos y escribí el número 50 y el número 28 y da 45. Ahí me da 44. Está bien, Ingrid, porque te acuerdas que es que en el ejemplo anterior, cuando estábamos haciendo el primer punto, yo incluí en la fila A46, en la fila 46 incluí el registro Marcela, mira, este es nuevo. Ah, verdad, sí, No señora. lo tienes, pero está bien, o sea, te está dando bien los resultados. Lo que pasa es que como Bueno. yo estoy contemplando hasta el final de Excel con la idea esa de que si hay nuevos registros en la tabla, se alimenta la tabla, pues él automáticamente lo vaya incluyendo. Ah, bueno, sí, señor. Sí. Bueno, preguntas, muchachos. Profesora, yo antes de que usted pues, nos dijera de la función contar, yo estaba usando la contara en la parte de números y también me dio el mismo resultado. ¿Cómo así? ¿Estás usando? No, yo estoy usando la función ahora mismo, la contar, en la parte de números. Pero yo antes de que usted hablara de la función contar,
usé la contara, la de que usamos primero. Claro. Sí. Bueno, entonces, Ingrid, y para todos, y que quede claro aprovechando que estamos grabando. Entonces, ¿para qué sirve la función contara? Cuenta, excepto celdas vacías. O sea, él cuenta todo. Si tú pusiste ya, que contara números, él te los cuenta. Ahora, ya. ¿y para qué sirve contar? Contar solo cuenta números. Entonces, por ejemplo, ustedes acá a propósito, yo le voy a decir que no diga Alba, sino que diga un número, 45. Y acá en Gloria diga otro número, 38. Bien, hay dos números, ¿cierto? Entonces, por aquí abajito, voy a colocarle un color verde. Voy a usar la función contar. Voy a contar en la acá. Le voy a decir que me cuente desde A2 hasta A100, para no extenderme ahí tanto. Cierro el paréntesis, él me debe arrojar 2, porque en esa lista de valores que yo le di, solo hay 2 celdas con números. Sí, señora, ya entendí. ¿Queda claro? Entonces, ¿para qué sirve contar? Para contar todo menos las celdas vacías. ¿Para qué sirve contar? Para contar solo números. Bien, y entonces esta función nos resulta muy útil que es poco probable que nosotros encontremos campos donde haya variación de números y textos, y eso es imposible, pero pues pueden haber situaciones donde encontremos una mezcla de eso y pues nos toca tener en cuenta. O de pronto necesitan un rango de celdas que no solo depende de una columna, sino que incluye varias columnas, por ejemplo, que nosotros tuviéramos así, entonces ahí podría tener presente, que cuente solo cuando haya números, ¿sí? Pero entonces, para que tengan presente que hay esas dos funciones. Ya claro, entonces, ¿cuándo es contara y cuándo es contar? Me lo repito nuevamente. Contar Bien. es para la que cuente pues todo el registro y contar a lo que omite las casillas vacías. ¿Es? Sí, sí, contara omite celdas vacías y contar solo cuenta números. Bien. Ok, entonces vamos a irnos a las diapositivas nuevamente, a ver la otra función que nos está planteando. Contar puntos, sí. Hasta ahora nosotros hemos contado celdas continuas, ¿sí? No le hemos dado alguna diferenciación, algún parámetro específico o condición. Básicamente eso. ¿Qué pasa cuando usted quiere contar, pero solo los que cumplen con una condición? ¿Qué condición? Veamos acá la tabla que les estoy yo dando acá. Ok. Esta tabla está más chévere, para la que vamos a practicar con contar puntos sí. Tenemos, si ustedes miran allá, yo no la estoy proyectando todavía, pero si ustedes miran la hoja 2 del libro, nos dan una tabla de 4 columnas donde una está el nombre, apellidos, género y edad. Y la primera pregunta que nos hacen es, ¿cuántos son hombres? ¿Sí? Tenemos una tabla donde hay registrados tanto hombres como mujeres, pero a nosotros nos preguntan es, ¿cuántos son hombres? ¿O cuántos hombres hay registrados en esa tabla? Luego nos preguntan cuántas mujeres hay. Luego nos dice una más concreta todavía, ¿cuántos tienen más de 50 años? Y así, hay 5 ejercicios para resolver. Entonces, ya miren que no nos están diciendo cuántos hay, no. Además de contar, nos están pidiendo que solo aquellos que tienen un criterio en específico, o sea, una condición. Y entonces veamos lo que nos está diciendo la diapositiva. Nos dice, la función contar puntos sí es una función de estadística que nos permite saber en un rango de celda cuántos valores cumplen una, y está en rojo, condición determinada. ¿Por qué está en rojo? Porque quiero que quede claro que esta, que se llama contar puntos sí, es para una sola condición. Cuando hay varias condiciones, bueno, hay otra función que es la que nos hace falta tratar, que es la función contar puntos y punto conjunto, y que espero que podamos verla hoy mismo. Entonces, como ya sabemos, toda función tiene una sintaxis, y la de esta es esta, igual contar puntos sí,
y a diferencia de las que veníamos trabajando, ya tiene dos parámetros, uno que se llama rango y otro que se llama criterio. ¿Pero qué es rango y criterio? Bueno, rango es el conjunto de celdas que contienen los datos donde se va a validar la condición, o sea, validar que exista esos registros que cumplen esa regla o condición que le estamos planteando. ¿Y qué es el criterio? Es la condición misma. Dice, condición que se va a validar en los rangos definidos con anterioridad. Se debe colocar entre comillas. ¿Bien? La condición siempre se va a colocar entre comillas. Cuando nosotros nos hablan de condición, muchachos, es una comparación. O sea, por ejemplo, si usted quiere saber si un número es mayor a otro, usted debe comparar ese valor que le están dando, del que usted está partiendo, con un valor que va a estar de pronto en otra celda. Entonces, usted está comparando dos valores al tiempo. ¿Cómo se comparan los valores? Se comparan utilizando los operadores lógicos, que es lo que encontramos en la diapositiva número 7. O sea, estos. El operador igual, que se llama igual a. El operador diferente, le digo yo, es cuando se encuentran los dos símbolos, se llaman distintos o diferente, yo les digo diferente. El que es solo el solito, se llama mayor que. Puede pasar, a mí me pasa, que de pronto nosotros cuando estuvimos por allá en la primaria, no alcanzamos a asimilar muy bien estos símbolos y los confundimos. Entonces, les voy a dar ahí un tip. ¿Cómo saber cuándo es el mayor? Usted con su mano derecha, con su índice y su dedo corazón, hace la figura, ¿sí? Del triangulito. Esa que se forma, ese es el mayor. Ahora, hace lo mismo con la mano izquierda y tendrá el menor. ¿Bien? Para que los identifiquen ahí por si se les olvida cuál es mayor o menor. Ahora, hay también mayores iguales que y menores iguales que. ¿Cuándo debo utilizar Porque habrán casos donde no nos dicen el mayor igual que, no. Nos dicen cosas como a partir de. Entonces, a partir de es porque incluye ese valor donde nos están dando como la partida, como el inicio, y de ahí en adelante, ¿sí? O sea, en adelante sería mayor, pero si nos dicen a partir de, es desde ese valor inicial y en adelante, hasta que por allá haya un par, o si no lo hay, ahí sigue al infinitivo, hasta el infinito. El menor igual que es cuando nos dicen hasta. De tal valor hasta, ese es el menor igual. Para que vayamos asimilando eso con los tipos de texto que nos podemos encontrar. Ya ahorita en el ejercicio les queda un poco más claro eso. Tenemos entonces el ejemplo 3 en la diapositiva 8 que nos dice que en el mismo libro, en la hoja ejemplo 1 con tal punto sí, se requiere saber cuántas personas son de género masculino. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Que nos ubiquemos en la celda F3 y ingresemos la función. Entonces, miren, acá igual contar punto sí, el rango C2 hasta la C45. Si ustedes quieren, observen allá un momentico en la tabla y la columna C es la que nos define el género. O sea, lo que nos decía ahorita la sintaxis. Rango siempre va a ser donde usted va a validar que exista esa condición. ¿Por qué no pudo haber sido la A? No, porque la A no me dice si es hombre o no nos dice masculino o femenino. Tiene que ser la C, que es donde puedo validar que exista esa palabra en concreto que es masculino, porque yo estoy buscando los hombres. Y en esta base de datos que me entregan, los hombres están identificados con la palabra masculino y las mujeres están identificadas con la palabra femenino. ¿Bien? Ahora nos dice luego qué estamos buscando o qué queremos contar. Todos los que tengan esa palabra masculino. Miren que los dos parámetros están separados de un punto y coma. De hecho, está el color rojo para que no se les vaya a pasar por alto. Recuerden que aquí lo importante o a lo que es celoso Excel es que usted escriba de manera correcta la sintaxis de esa función. Y insisto, no hay que memorizarla, hay que saber para qué sirve la función y qué
en qué consiste cada parámetro. Entonces nos dice que el resultado va a ser 22. Observe que la función hace un conteo de aquellos registros donde el campo género es igual a masculino. ¿Ya? Veamos el ejemplo y con eso ya, si hay alguna duda, espero de una vez la puedan aclarar. Aquí tenemos la tabla que nos está hablando el ejercicio. Primera pregunta. De esa base de datos que nos entregan, con las 4 columnas, donde una es el nombre, la otra es el apellido, luego viene el género y por último la edad, acá nos están preguntando cuántos son hombres. Entonces, ¿me pueden decir cómo queda, por favor? ¿Cómo escribirla? Contar puntos, ¿sí? Igual, contar puntos sí, ¿cierto? No se nos olvide el igual. Aquí está, miren, contar puntos sí. Y entonces me está pidiendo rango. ¿Dónde encuentro yo la palabra que identifica que sean hombres? ¿En qué rango? Masculino. Rango, En la recuerda, C. son celdas, sí, dime. Ah, en la C, profe. C2. Es de C2. Bien. 2 puntos. Hasta la última. Vamos a ver cuál es la última acá. Hasta la 45. C2 hasta C45. Bien. Punto y coma, porque son 2 parámetros. Ahora, él está preguntando, bueno, yo voy a mirar ahí, ¿qué es lo que voy a contar? Aquellos que sean masculinos. Y entonces, tengan porfa, cierren allá el micrófono. Tengan presente lo siguiente. Estoy buscando que sean hombres. ¿Cómo están identificados los hombres en la tabla? Con la palabra masculino. O sea que eso debe escribirlo tal cual aparece en la base de datos. No vayan a escribir hombres ni nada porque no es una persona a la que ustedes le están hablando, ¿sí? Es un programa. Entonces, masculino. Y él simplemente mira, son caracteres. Entonces, masculino, le cerramos ahí las comillas y le cerramos el paréntesis. Otra cosa que les quiero sugerir es que traten de escribir esa condición tal cual aparece en la base de datos. Aunque él no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, pero no sabemos, algunas versiones pueda que sí, entonces escríbanlo, acá está todo, la M mayúscula y las demás minúsculas, entonces escríbanlo tal cual. No lo escriban todo en mayúscula o todo en minúscula, no, como aparece en la base de datos, para que él sepa que todos son iguales. Entonces, al darle Enter, me arroja 22, ya el ejemplo nos lo había dicho, pero vamos a hacerlo acá. No deberíamos dudar, pero vamos a validar. Entonces, aprovechando que tiene un filtro, le doy aquí en género y le digo que solo me muestre los masculinos, o sea, descarto femenino y le doy a aceptar. Entonces, ahí me está mostrando solo los hombres. Ahora, seleccionemos esa palabra masculino y veamos acá en la barra de propiedades, nos dice que el recuento o el conteo de esos valores que tengo seleccionados es igual a 22. O sea que sí es correcto lo que nos está diciendo. ¿Bien? Si yo borrara todo acá y selecciono nuevamente, me dice que hay 44 personas registradas. O sea que si 22 son hombres, pues 22 deben ser mujeres, ¿no? Quiero, antes de que ustedes, porque ustedes van a realizar el siguiente ejercicio, antes de continuar, quiero que observen lo siguiente, cómo es que funciona Excel. Porque si ustedes se dan cuenta, la celda C2 dice femenino, pero, y miren, y yo acá le dije desde C2. Lo quiero aclarar porque es el error que de pronto aprendices de cursos anteriores han cometido. Al ver que la primera celda dice femenino, la descartan, ¿sí? Y entonces no la incluyen en el conteo, sino que le dicen que parta desde C3 en adelante. No, no es necesario hacer eso, porque ¿cómo es que funciona Excel con esta función? Él entra y dice, C2 es igual a masculino, le dice no, o sea, porque no es igual. ¿Bien? C2 es igual a masculina, no señor, no es igual.
Entonces, no lo incluye, vamos en 0. Ahora, C3 es igual a masculino, sí. Entonces, llevamos 1. C4 es igual a masculino, sí. Entonces, llevamos 1, van 2. C5 es igual a masculino, no. Entonces, seguimos en 2. C6 es igual a masculino, no. Seguimos en 2. C7 es igual a masculino, no. Entonces, C8 es igual a masculino, sí. Y llevamos 2, más 1, van 3. Y así es que van contando, muchachos, hasta darnos ese resultado final, que es 22. ¿Es claro lo que estoy orientando acá? Sí, señora. Profe, disculpe, Dime, Mayerly. la palabra masculino o femenino siempre va a ir entre comillas. En esta función, Mayerly, no solo o sea, todas las condiciones, lo que es el segundo parámetro, siempre va a ir entre comillas. ¿Cuál es la observación que tenía la diapositiva? No solo la palabra masculino, Ok. sino que todo lo que es condición se debe escribir entre comillas. Ok, profe, gracias. Bien, entonces quiero que por favor ustedes realicen el segundo ejercicio. ¿Cuántas mujeres hay? ¿22? 22, ¿sí? Sabíamos que el conteo nos decía que hay 44 personas registradas, 22 son hombres, entonces las otras serían las mujeres, 22, la mitad es 22. Pero entonces voy a pedirle el favor en concreto, ver, Cisterlín Dayana, por favor, ¿me puedes decir cómo queda la función para yo escribirla acá? Dayana Hoyos, porfa, ¿me puedes indicar cómo debo escribir la función? No. Bueno, parece que no está disponible la compañera. Entonces, Sairi. Sí, señora, buenos días. Buenos días, Sairi, ¿cómo estás? Si no estoy mal, igual Sí, la operación de contar punto .zip, bien. paréntesis, y selecciono de la C2 hasta la C45. Ok. Punto y coma para separarlo, porque queremos saber lo de las mujeres. Entonces, punto y coma, abro comillas femenino, cierro comillas, cierro el paréntesis y le doy enter. Bien, gracias, Sairi. 22, ¿ok? Los demás compañeros están de acuerdo. Y sí sabemos que eran 22, porque son 44 que hay en total. Y si 22 eran hombres, pues 22 son mujeres. Gracias, Sairi. Ok, ahora nos viene este ejercicio. ¿Cuántos tienen más de 50 años? ¿Cuántos tienen más de 50 años? ¿Ustedes recuerdan lo que veíamos? Vamos a ir otra vez a la diapositiva. Cierran, por favor, el micrófono. Vamos a ir otra vez a la diapositiva para ver lo de los operadores lógicos. Si me están preguntando que cuánto tiene más de 50 años, ¿cuál sería el operador lógico a emplear? Mayor. Mayor. Mayor que. Bien. Entonces, en ese caso, vamos otra vez, ya veo que tienen claro eso. Vamos otra vez acá al libro. ¿Y cómo quedaría entonces la sintaxis, muchachos? Liliana, ¿me puedes ayudar?
Liliana. Hola. ¿Cómo la emplearía acá? Igual, Igual no está cargando. Dime, Liliana, igual. igual, no, profe, te confundí, no sé. Estamos haciendo conteos a partir de condiciones. ¿Cuál es la función que estamos empleando? Contar, sí. Ok. Esta función tiene dos parámetros. El primero es el rango donde tú vas a validar esa condición. Ya sabemos que es mayor, ¿cierto? ¿Cuáles son las celdas donde yo voy a validar? Están pidiendo que sean mayores que 50. De 2 hasta De, 45. de 2 hasta de 45. Se le escucha bajito, pero yo le alcanzo a escuchar. ¿Bien? ¿Qué más sigue, Liliana? Punto y coma. ¿Sí? Recuerda que la diapositiva nos decía en la teoría de la función que siempre debe ir entre comillas. Entonces, abramos la comilla, ¿cierto? Porque ahora sigue la condición. 50. Mayor que 50. No sé si lo alcanzaste a decir, pero debe ser mayor que 50. Entonces, mírenlo. ¿Cómo sacar el símbolo de mayor? Gracias, Liliana. Ya puedes cerrar el micrófono. El símbolo de mayor se saca presionando la tecla Shift y la que tienen al lado. Entonces, de la zona izquierda, ¿no? Del teclado. La tecla Shift de la izquierda y la teclita que tiene al lado. Con eso sacan el mayor. Si por lo contrario necesitan es el menor, entonces solo presionando la teclita esa donde están los operadores. Al dar Enter nos dice que hicimos mal acá. Yo veo que está bien. De 2 hasta de 45 mayor que 50. Ah, bueno, ahí está. No sé por qué cuando le di Enter dio 0, pero el resultado me da 12. Ahora ya es un problema de memoria de mi computador. ¿Cómo le fue a ustedes? ¿También les da 12? A mí no me da, no sé por qué, que tengo diferente, pero no me arroja. Voy a darle para que la veas más de cerca. Mira cómo la escribo. Ten presente que tú estás mirando en este caso la edad, por eso es que el rango es desde 2 hasta de 45. Sí, la tengo igual y no me lo arroja. Entre comillas debe ir la condición, que en este caso es mayor 50. La tengo exactamente igual y no me lo arroja. Dale Enter. Hay un problema en esta fórmula, me dice. ¿Qué error te dice? Dime qué error es. Ya voy. No sé quién tiene el micrófono abierto. Que... Espera, la vuelvo a hacer. Espera, la vuelvo a hacer que la borré. Pero yo hace rato estaba intentando hacerla por sí sola. Y pensé que era que no. Un momento. Si estás escribiendo igual contar.sí. Sí, señora. Cuando tú escribes contar, si te sale la opción de .sí, puede pasar que en la Sí, versión... señora, ya me lo permite. Ya, como bueno. era darle doble clic. Ah, ya me lo permitió, no sé. La volví a hacer y... No sé qué será. A mí, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que me salió 0 como resultado. Y yo, ¿por qué? Está bien escrita. Y después volví y leí ahí clic simplemente y ya se actualizó y me dio el resultado que son 12. Ah, bueno, vale, gracias. Bueno, ahora por favor, Orlando, dime cómo hacemos esta. ¿Cuántos tienen hasta 50 años?
Sí, profe. Igual, Ya lo hago. Igual, contar puntos, ¿sí? ajá, Este, de, de, ¿de qué? Dedos ajá, dedos. Dos puntos, ¿hasta dónde? hasta de 45. Bien. ¿Qué viene? Menor, ¿Qué viene después del rango? punto y coma. Ujú. ¿Ahora qué sigue? Menor, menor de 50. ¿Me Bueno, preguntas? primero recuerda que toda condición va entre comillas. Sí, comillas. Y ahora me estás diciendo mal el operador. Mira lo que dice hasta 50. Y tú me estás diciendo que menores. O sea que la persona que tiene 50 años, como no es Soriano, aquí dice Soriano, no va a quedar ahí. No lo va a Entonces, contar. igual, y hasta 50, sí. Entonces ¿Y cómo le digo que es hasta? ¿Cuál es el operador? igual a 50. No, profe, ahí sí me distraje, estaba haciendo aquel ejercicio. Orlando, menor igual. Igual. Porque es que si no tienes en cuenta el igual, no va a contar las personas que tengan exactamente 50 años. Hasta Y, igual, igual y que. sí deben contarlo Ah, porque la condición es clara, dice hasta 50. igual ¿Ok? o menor que 50. Sí. Menor Menor igual. o igual que, Escribe. o Este igual es que 50. el orden que se escribe es esto. Primero el operador de menor y luego el igual. Y ahora Ok. colocamos el 50. Cerramos la comilla, cerramos el paréntesis. Nos da 32. Ahora miremos este ejercicio. Quiero que lo analicen. Esto ya, primero tienen que analizarlo muy bien. Más de ir a desarrollarlo, cualquiera de estos ejercicios, cuando ya tenemos condiciones, es analizar muy bien, tener comprensión lectora de lo que nos están pidiendo para saber si qué función emplear. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Cuántas mujeres tienen menos de 45 años? Pregunto, ¿cuántas condiciones tiene ese problema? Dos. Género y edad. Bien, Kersi, ¿cuáles dos? Género y edad. Exacto, que sea por un lado tiene que ser mujer y por el otro tiene que ser menor a 45, ¿cierto? Dos condiciones. Esta función contar puntos, sí, ¿se puede utilizar para desarrollar este ejercicio? No. No, ¿cierto? Retomemos entonces a la diapositiva un momento. Recordemos acá en la diapositiva 6, cuando incluso yo les dije, miren, está en rojo. Decía que la función solo es útil para validar una condición. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay más de una? Por lo menos dos o más. Entonces, nos toca utilizar otra función. La función contar puntos y punto conjunto. ¿Bien? Que valida varias condiciones. O sea, sigue haciendo lo mismo. O sea, su objetivo es contar. Pero en este caso va a contar cuando hay varias condiciones a validar. Muchachos, la teoría dice que puede validar hasta 47 condiciones. Pero les soy sincera, es muy difícil describir 47 condiciones en una función. Porque si no tenemos la lógica suficiente, el programa nunca se va a equivocar. O sea, Excel está basado en matemáticas y nunca se va a equivocar. Hay más riesgo que nosotros nos equivoquemos planteando el ejercicio porque él hace de acuerdo a lo que usted le haya programado. Entonces, pero sí va a ser muy difícil para nosotros ir a describir 47 condiciones. De hecho, si se da el caso que haya que validar 47 condiciones o muchas condiciones, es más viable que empleen un filtro. Si se dan cuenta ahorita cuando yo quería validar,
yo venía y le daba filtros y decía, ah, sí, mira, hay tantos, hay tantos. Más fácil eso que ponerse a escribir todo ese larguero de condiciones. Entonces, porque si hay un problema que tiene más de 7 condiciones es porque es un valor muy específico, o sea, solo 1, a lo sumo 5 podrán cumplir con esa condición. Entonces sale más barato, entre comillas, permítanme el término, hacerlo aplicando un filtro u otra función que sea más amena para hacer el ejercicio. ¿Bien? Entonces, la teoría dice eso, que 47. Ahora, mi experiencia, mi práctica me ha permitido validar hasta 7 condiciones y ha funcionado, pero les digo, es un desgaste. Yo sugiero que por mucho, por mi experiencia, que por mucho validen 5 condiciones, ¿sí? Porque si no después de tanta condición pueden llegarse a confundir al plantearla y entonces estén diciendo y contradiciéndose entre una condición y otra y Excel les va a arrojar sencillamente un 0. O les va a arrojar la primera condición y no está cumpliendo ignorando las demás. Tengan presente eso. Bueno, ahora hablemos de sintaxis. Se llama así como lo están viendo en pantalla. Contar punto sí punto conjunto. Y su sintaxis es igual. Contar punto sí punto conjunto, abre paréntesis y tiene varios parámetros. ¿Cuántos? Depende de la cantidad de condiciones que usted le coloque. Por lo mínimo deben ser 2 condiciones para poderla emplear, porque si es una sola, entonces lo que debes utilizar es una función contar puntos, así como la que estamos usando ahorita. Pero cuando ya son de 2 en adelante, entonces tendríamos esto. Yo, por ejemplo, acá en el ejercicio estoy mostrando cuando hay 2 condiciones y coloco 3 puntos suspensivos diciendo que esto sí, dependiendo del problema planteado. Entonces, donde lo primero que hay que describir es el rango 1, o sea, donde se va a validar la primera condición, yo creo que ya eso quedó claro, y luego se describe la condición 1. Seguido a eso, el rango 2, donde se va a validar la segunda condición, y luego la condición 2. Miren acá, les voy a leer. Dice, rango 1 es el conjunto de celdas que contienen los datos donde se va a validar la primera condición. Entonces, el ejercicio dice, por un lado, que debe ser mujer. Entonces, ¿cuál sería el rango 1? El de la C, ¿cierto? Que es el género. Entonces, de C2 hasta C45. ¿Cuál es la condición 1? Porque luego viene criterio 1. La palabra femenino. ¿Ya? Como son 2 condiciones, la segunda me habla de la edad. Entonces, ¿cuál sería el rango criterio? El rango 2 sería el de la D2 hasta la D45, que es el que me dice la edad, y el criterio sería que sean menores a 45 años, que está pidiendo el problema. Vámonos allá al ejercicio y lo realizamos. Entonces, miren, verificamos nuevamente que la columna que me identifica que sea mujer es la de la C y la que me identifica la edad es la de la D. Entonces, ya sabiendo que nos toca emplear la sintaxis de contar punto sí punto conjunto, voy a describirla acá. Entonces, igual, contar, no tengo que escribirla toda, aquí está, rango criterio 1. Entonces, para el género de que sea mujer es de C2, 2 puntos, hasta C45. Punto y coma. Ahora me está diciendo, miren aquí el globito. Por eso les decía, ustedes no tienen que memorizar esto, pero sí deben saber para qué es cada partecita. Ahora viene el criterio 2, miren que está más resaltado y todo. Entonces, entre comillas, coloco la palabra femenino. Cierro las comillas. Ahora, ¿qué sigue? Miren, ahí me está diciendo el punto y coma. Bueno, ahora me está diciendo, se puso en negrita, que le diga cuál es el criterio 2 o rango criterio 2. Entonces, es el de la D2. D2 hasta D45. Punto y coma. Y ahora viene la segunda condición. Dice que son menores de 45, entonces coloco el signo de menor, coloco el número 45, cierro la comilla y cierro el paréntesis.
Entonces me arroja que hay 9 mujeres que son menores a 45 años. O sea, he validado las dos condiciones. Preguntas, muchachos, háganles porque el siguiente ejercicio les corresponde a ustedes. Se pueden ver, ya las diapositivas terminaron ahí. Entonces el siguiente es la práctica. Hay que poner ahí en ese mismo ejercicio menor o igual. David, dime. En ese ejercicio no es necesario poner el igual, o sea, menor o igual. Mira, lee el ejercicio, nos dice menos de 45, o sea, los de 45 no los está contemplando. Ok. Orlando me iba a decir. Otra consulta, por ejemplo, para no, pues, disculpe que hasta ahora ingresé a clase, pero estaba por ahí en un tema de la casa, una calamidad. Pero quisiera, por ejemplo, para no escribir completo, C, dos puntos, no puedo seleccionar la columna, o sea, darle clic arriba en la columna y que toda esa columna, o sea, seleccionar toda la columna para no poner el escrito, no sé si me hago entender. Sí, David, sí se puede. Si puedes seleccionarla, él te diría, por ejemplo, para la del femenino. Ay, eso, gracias, David. Ya con los compañeros hace un rato estábamos mirando que nosotros podemos contar. Con contar y con contar podíamos incluir toda la columna, pero pasaba que tenía en cuenta el encabezado. Pero para estas, muchachos, sí pueden colocar, por ejemplo, de C, dos puntos hasta C. Escribirlo o hacer lo que está diciendo el compañero, que es que le den clic en la etiqueta. Y es válido, ¿por qué? Porque ya no nos interesa que el encabezado diga algo porque no cumple con la condición, entonces él no lo va a contar. Vamos a hacerlo así un momento. Esto es lo que está preguntando él. Por ejemplo, si yo le diría de C, escribiéndolo o yéndolo a seleccionar, da igual. ¿Por qué? Porque ella va de C hasta C, o sea que si esta tabla sigue alimentándose, la va a tener en cuenta. Y esta iría de D hasta D. ¿Bien? Y miren, va a seguir dando los 9. ¿Por qué? Porque es que si cuando él entra a la primera fila, por ejemplo a la C1, él va a preguntar, ¿C1 es igual a femenino? Y la respuesta es no, por eso no lo va a contar. Entonces acá sí no hay problema. En cambio en las funciones que vimos anterior, las otras dos funciones, veíamos que sí era un problema porque él cuenta de corrido. Acá cuentan son los que cumplen. Esa era tu pregunta, ¿cierto, David? Que si se puede hacer así la columna. Y es mejor que lo vayan haciendo así, para que no dejen limitado que si va creciendo la tabla, entonces no incluya los siguientes valores. Así con esto ya tienes contemplado todo. Gracias, doctora. Bien, Orlando iba a preguntar algo. Sí, señora. Profe, cuando son listados mucho más amplios, o sea, hay bases de datos que tienen 1000, 2000, 3000, así personas para seleccionar cómo es. Lo mismo que lo que acabamos de hablar ahí con David. Ya no vas a decirle que va de C2 hasta C45, por ejemplo, o hasta C100 o hasta C1000. No, dile que va de C hasta C. Mira cómo quedó la función. Mira los rangos. Los rangos fueron los que cambiaron. De C hasta C. ¿Qué quiere decir eso? Que va desde C1 hasta la última fila de Excel, que va a ser C1.048.576. Pero para no ponernos a escribirlo, lo podemos hacer así. C hasta C. Y él coge toda la columna. Y la de la edad, D hasta D. Entonces, en el caso que ella vaya creciendo, vamos a hacerlo a propósito. Acá donde dice, aquí abajito, voy a incluir una persona más. Mira que yo inicialmente lo había hecho solo hasta la C45, pero entonces ahora acá en la fila 46 voy a colocar más datos. Vamos a colocar a Lorena. Vamos a colocar Duarte. Y pues es mujer, es femenino. Y además que tenga 38 años. Entonces, inicialmente el resultado nos había dado 9, ¿cierto? Ya colocamos un registro más que cumple con las dos condiciones, entonces debe haber subido a 10. Vamos a bajar esto que no veo. Mira, acá ya subió a 10. Y si te das cuenta, esto nos está diciendo un chulito aquí. Y es que, bueno, esto creció y no lo puedo contar porque usted no me incluyó. Mira que como este iba solo hasta D45,
él está saliendo ese chulito ahí. Por eso, está haciendo como una alerta. Esos chulitos no deben de asustar, pero son alertas nada más. Y entonces acá ya incluyó a Lorena. Antes eran 9, ahora son 10. ¿Por qué? Porque se tuvo la precaución de colocarlo así, que fuera dinámica, que creciera. Si yo le fuese colocado nada más de C2 hasta C45, él no está incluyendo a Lorena, o sea, la fila 46 y demás no las va a tener en cuenta, entonces no nos mostraría el resultado. ¿Eso da respuesta a tu pregunta, Orlando? Sí, señora, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, parece que no, que parece que todo está claro. Voy a hacer lo siguiente, muchachos. Voy a mostrarles acá el taller que ustedes deben desarrollar. Les explico, no lo voy a hacer yo acá, son ustedes que deben desarrollarlo. Miren aquí, esta es una tabla donde a partir de unas siglas nos están dando el reporte de los aspirantes a una universidad, ¿sí? Esa universidad aplica 3 pruebas o aplica una prueba que incluye 3 áreas. Una es matemáticas, la otra es estadística y la otra es lógica. Y tenemos en total, voy a seleccionar acá para ver cuántos tenemos. Tenemos 36 personas inscritas. Esas personas están identificadas por un código. 1325, 1326 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ellos identifican, hay 3 áreas o 3 asignaturas las cuales cada aspirante debe presentar y ellos están identificando lo acontecido con respecto a esa prueba para cada aspirante de acuerdo a las siguientes siglas. Cuando aparece NP, miren acá, es porque no se presentaron. O sea, el aspirante 1325 no se presentó a realizar la prueba de matemáticas. Tampoco se presentó a realizar la prueba de estadísticas. Y ahora me aparece acá la sigla AP, que de acuerdo a lo que me están describiendo acá, en esta sí se presentó y además la aprobó. Acá no asistió y acá sí se presentó y la aprobó. Veamos la siguiente, donde nos dice que el participante o el aspirante 1326 se presentó y aprobó la prueba de matemáticas, se presentó y aprobó la prueba de estadística, pero a la de lógica se presentó y perdió la prueba, o sea, no la aprobó, por eso lo identifican con NA. O sea, ahí están las 3 asignaturas y los criterios como ellos están clasificando el haber aprobado, el no haberse presentado y haberse presentado pero no haber aprobado la prueba. Ahora, vienen y nos dicen acá en la primera pregunta, ¿cuántos no se presentaron al examen de matemáticas? El examen de matemáticas me los identifica la columna B. Entonces, necesitamos que me digan cuántas personas faltaron a esta prueba. La cantidad de personas que faltaron a esa prueba. Luego la siguiente dice cuántos no aprobaron el examen de estadística. Entonces, por este lado, por la C. ¿Cuántos? Acá para este, por ejemplo, no se presentaron son los NP. Acá los NA, pero en estadística. Y acá dice, y es que necesito que lo analicen muy bien, porque dice cuántos aspirantes se presentaron al examen. O sea, cuántos asistentes hubo. A él es indiferente si aprobaron o no, pero necesitamos saber cuántos asistieron. Básicamente, esa es la pregunta a este ejercicio. ¿Cuántos asistieron? Y ya la última, pues más sencilla, ¿cuántos no se presentaron al examen de lógica? Quiero aclararle, muchachos, que permítanme acá y hacerlo esto. Diego, ya te llamo, dame un momento. En esta pregunta nos están diciendo que cuántos asistieron. Y ustedes, para saber cuántos asistieron, primero
necesitan saber cuántos fueron los que se inscribieron y luego restarle los que no se presentaron. Y con eso les va a dar el resultado. Ya sabemos por la verificación que yo hice ahorita que hay 36 personas inscritas. Y yo les voy a regalar el resultado para que ustedes lo hagan, pero no les voy a decir cómo lo van a hacer. Sí, ustedes son los que tienen que analizar. El resultado dice que son 32 que se presentaron, indiferente si ganaron o no el examen. Esa es la respuesta que debe aparecer ahí, el número 32. Ahora necesito que ustedes hagan el ejercicio de saber cómo. Aquí ya no solo la función que venimos trabajando les va a ser suficiente, sino que les toca hacer una especie de regla de 3. ¿Sí? Bien, muchachos, eso sería pues todo lo que quedamos pendiente. Entonces, socializamos en el próximo encuentro este taller, para entonces ustedes ya deben haberlo desarrollado y enviado. Dios mediante, en horas de la tarde estaré calificando lo que me han enviado al correo y estaré compartiendo cuadro de notas. No sé si hay alguna pregunta. Profe, disculpe, ese taller usted lo envió por el WhatsApp. Mayerly, al correo les envié tanto las diapositivas como el archivo Excel. Profe, pero yo estuve mirando y no encuentro ese taller en el correo, no lo encuentro. Entonces, si quieren, déjenme y ya se los paso al WhatsApp porque yo sí se los envié. A los mismos correos de siempre. No otro. Se los voy a enviar a WhatsApp para que lo saquen de ahí. Ah, pero esperen un momentico que no quiero... Sí, profe, gracias. De pronto yo los haya... Esperen un momentico. Vamos a eliminar esto para no... Es que el tema... Yo no sé, no guardar... Déjenme ver si no lo alteré, porque el tema es que yo los entregué ya resueltos, entonces qué gracia tiene. Ah, ya, ahí está bien. Entonces, El último correo que usted envió fue taller contar y funciones, pero no sé. el de hoy.